Consideramos nosotros en la Gnosis que toda la humanidad debe conocer esto tan importante, lo que son los 7 tipos de hombre y el centro de gravedad permanente, porque necesitamos saber dónde estamos en este momento actual y por qué estamos en el nivel que estamos y qué debemos hacer para trascender, para pasar a otro nivel. Porque si hay 7 tipos de hombre, obviamente nosotros estamos en uno de esos 7 tipos. Y obviamente que si hay niveles abajo y niveles arriba, podemos trascender o si no hacemos algo por cambiar nuestra vida, podríamos retroceder, descender, involucionar. Y eso será terrible, ¿no? Será terrible en estos tiempos. Entonces nos preocupamos por un cambio, por trascender, por elevar nuestra frecuencia vibratoria, por elevar nuestro nivel de ser, por aprender realmente a vivir conscientes, ¿no? Libres del apego, libres de la amargura, del dolor, todas esas cosas que nos lastiman, que producen dolor en nosotros, debemos deshacernos de ellas. Es una realidad, el dolor existe en cada criatura, en cada ser humano, pero si no nos hacemos conscientes de ese dolor y el por qué existe, nunca vamos a podernos liberar de él. Sí se puede uno liberar, sí puede ser uno consciente, sí puede ser uno completamente feliz, pero no aquí en este mundo. Tendríamos que volver a nuestro origen, a nuestra esencia, allá a la Vía Láctea, a la sexta dimensión, donde nuestro Padre que mora en secreto pacientemente espera nuestro regreso. Tanto nos ama el Padre que ha puesto pues avataras, mensajeros, libros frente a nosotros, conferencistas y todo para darnos claves que nos ayuden a retornar hacia Él. Yo les voy a pedir que en estos momentos nos ubiquemos en un momento fuera del tiempo y del espacio, aquí internamente, cada uno de nosotros, en un momento fuera del materialismo y fuera del condicionamiento de la familia y de la sociedad y del idioma y todo eso. Porque resulta que nuestra esencia, cada uno de nosotros tiene su esencia, ¿sí? Bueno, dentro de nosotros ya existe el ego, la personalidad, un sinfín de niveles psicológicos, pero muy adentro de nosotros existe la esencia. La esencia es inmortal. Esta esencia vino a la Tierra en un remoto pasado. Puede ser hace miles o millones de años, todo caso es diferente, pero vivía gravitando, era parte, esta chispa, esta esencia era parte de la divinidad, del Supremo, del Omni Misericordioso, de Huehueteotl, del anciano que mora en nuestro corazón. Pero un día él decidió enviar una de sus partículas, una de sus chispas, a experimentar la vida en la Tierra. Bueno, en cualquier planeta pudo haber sido, pero en este caso en la Tierra, que es donde estamos nosotros. Pero cuando llegamos a este planeta, a este mundo, llegamos sin nada. Llegamos sin un cuerpo físico, llegamos sin personalidad, sin nombre alguno, sin familia, sin objetos que nos rodean, sin dinero, obviamente, sin nada. Y aún así llegamos felices, experimentando, aprendiendo. Así como el tiempo fue pasando y las existencias se fueron repitiendo, el ego se fue robusteciendo y complicando y ahora tenemos un problema gravísimo, porque el ego se ha robado casi en un 100%, en un 97% para ser exacto, de acuerdo a las enseñanzas del maestro Samuel Aumbeor, la conciencia, el porcentaje de conciencia. Entonces, solamente tenemos un 3% de posibilidades de volver a ser lo que fuimos en ese remotísimo pasado. Entonces, nuestro Padre que mora en secreto nos envía a este mundo a autorrealizarnos, porque Él se autoconoce en la gnosis. Quien se autorrealiza, quien hace la gran obra, es el Padre que mora en secreto. No la personalidad, no el ego, no yo que quiero practicar la alquimia, etcétera, sino el Padre que todo lo sabe, que todo lo conoce y que todo lo determina en su momento. Entonces, es importante conocer que nosotros en esta página proyectamos videos, textos, audios, etcétera, donde se dan claves, donde se dan, podríamos decir, parámetros a seguir en esto del camino esotérico. O sea, no es nada más que voy a hacer lo que quiera y me voy a autorrealizar.
No es nada más que voy a hacer la práctica que me dé la gana y voy a eliminar el yo. No, hay prácticas específicas que debemos realizar para poder llegar allá, al Padre, al regreso con nuestro ser. Pero empecemos con la situación donde estamos actualmente, ¿no? Recordemos que como humanidad estamos regidos por la luna. Entonces la luna pues es como una pesa, es como el equilibrio en la naturaleza. De hecho, sin la luna, sin las fases lunares, tengan por seguro que con el movimiento de rotación de la Tierra, que es real, las aguas de los mares saldrían disparadas al espacio, ¿sí? Porque es tan intenso y tan rápido el giro que da la Tierra sobre su propio eje, ¿sí? Y también está viajando alrededor del Sol. Entonces está en constante movimiento y vibración. No lo percibimos porque ya estamos demasiado condicionados a lo que pasa aquí. Pero así es. Entonces, si la Luna no sirviera como de pesa, como de equilibrio a las fuerzas de la Tierra, entonces estas aguas de los mares saldrían disparadas, olas espantosas, se tragarían a las ciudades, etcétera. Sería un caos. Pero en lo psicológico, eso en lo físico, pero en lo psicológico también nuestra psicología es susceptible a cambios internamente. En una fase estamos sin energía, ¿no? En la menguante estamos sin energía, no queremos hacer nada, nos da depresión, nos dan todos los dolores del mundo. En la luna nueva todavía nos sentimos así, sentimos inquietudes de hacer algo, de iniciar algo, pero no tenemos fuerza suficiente. En el cuarto creciente y en la luna llena es cuando ya tenemos fuerza y tenemos pues más aptitudes para hacer cosas nuevas, más fortaleza y todo. Pero es porque la luna nos está movilizando psicológicamente. Dependemos de la luna. Y como la luna es mecánica, entonces nosotros somos mecanicistas también. La luna produce, como ya sabemos, las altas y bajas mareas. La luna hace que en creciente la savia de los vegetales ascienda hasta la parte superior del árbol. Y en menguante la savia tiende hacia las raíces. Por eso los doctores, y no sé si hay un doctor aquí cirujano escuchando, o ustedes tienen el dato, puede ser también, en luna llena casi no quieren operar porque saben que la savia o la sangre en el cuerpo está más intenso en el cuerpo, entonces podría venir una hemorragia incontenible, etcétera. Pero es porque la luna nos rige. También la luna rige los nacimientos y las muertes. La luna trae las nuevas criaturas y la luna se las lleva. Comúnmente en las fases que ya mencionamos, en la luna llena, es cuando vienen más almas al mundo. En el cuarto menguante es cuando más almas se van. Si no, observen eso. Entonces, el problema es que nosotros cargamos esa luna en nuestro interior. Somos lunares, criaturas mecánicas, y obviamente eso influye en la forma de nuestra psiquis o en la forma en que psicológicamente somos. ¿Okay? Pero no pensemos nada más en la luna, también existe el sol y los demás planetas que también influyen de alguna forma en nuestra psicología. Pero pues como quiera que estamos muy envueltos en la energía lunar, casi que los demás planetas no causan mínimo o mayor daño en nosotros, mayor cambio. Más también es importante aprender que para poder desarrollar dentro de nosotros ese centro magnético, ese centro de gravedad que hablaba por ahí alguien, tenemos que eliminar o deshacernos del centro mecánico, porque este está bajo la radiación mecánica de la luna que vive en nosotros psicológicamente, como decíamos. Entonces hay necesidad de crear una luna psicológica dentro de nosotros, psicológica, reafirmo, para que no pensemos que estoy hablando de que se va a meter una luna adentro, no cabe, ¿no? Es que hay gente que todo nos critica. No, estamos hablando en el aspecto psicológico. Necesitamos crear una luna psicológica, es decir, adueñarnos de nuestros propios procesos psicológicos. Dejar de ser reaccionarios, porque sucede que para todo reaccionamos. Nos dicen algo, no nos gusta, reaccionamos, gritamos, nos molestamos, golpeamos, o en el mejor de los casos, mentalmente estamos reaccionando a aquello que no nos gusta. ¿Sí? Nos pasan cosas que son agradables y sí, nos levantan el ego, nos alaban,
nos dan palmaditas en el hombro y nos sentimos muy bien. Entonces, la gente también, esclava de las fases lunares, juega con nosotros y todos jugamos con todos. Es muy lamentable eso. Sí. Entonces necesitamos crearnos un centro de conciencia permanente, una luna psicológica dentro para podernos independizar de eso. Este centro de conciencia o centro de gravedad consciente es necesario para dejar de tener ese centro de gravedad mecánico y dejar de sufrir. Ahora, si creamos intencionalmente una luna de tipo psicológico, obviamente creamos un centro de gravedad consciente. Esta luna psicológica propia desplazaría hacia un lado a la luna mecánica que ahora tenemos en nuestro interior. Por eso necesitamos dejar de ser muñecos títeres de los demás. Sí. Ahondando en esta cuestión, podemos decir que para poder crear un centro de gravedad consciente, se necesita de una tercera fuerza. Y esa tercera fuerza tiene el nombre de el trabajo esotérico gnóstico. Mediante esa tercera fuerza fabricamos o creamos el centro de gravedad consciente. Entonces estamos promoviendo no solamente ser fan de una página, está bien, porque así nos conectamos, ¿no? Y estamos en constante retroalimentación, pero proponemos que también se inicie un trabajo interior, ¿sí? Un trabajo esotérico gnóstico. ¿En qué consiste ese trabajo esotérico gnóstico? ¿Quién me puede decir algo? Pues obviamente que tenemos que empezar a autoobservarnos. Tenemos que empezar a darnos cuenta cómo somos internamente. Hacernos conscientes de nuestros sentimientos en un instante dado, en una situación dada. Hacernos conscientes de nuestros dolores, de nuestras amarguras, de nuestros retos de todos los días, de nuestros miedos, de nuestros deseos, de nuestras pasiones, y hacer un discernimiento de todo eso y pensar, ¿de qué me está sirviendo esto? Si una persona tiene miedo de salir a la calle, a buscar negocio, a buscar empleo, pues debe analizar ese miedo y decir, ¿de qué me está sirviendo este miedo? ¿Y por qué no tengo la capacidad de salir adelante? Pues es porque ese miedo está buscando hacernos fracasar en la vida. Entonces, al analizar tú eso, al llegar a esas conclusiones, vas poco a poco haciéndole un discernimiento de eso, hacer como que un análisis, un psicoanálisis, alguno de ustedes lo mencionaba, y con ese psicoanálisis tú llegas a desmembrar la estructura del yo del miedo o de los yoes del miedo. Al desmembrar tú esa estructura con el análisis o psicoanálisis, entonces el yo del miedo cae al vacío. Ya no tiene soporte porque ya no tiene una estructura psicológica donde sostenerse. Entonces te liberas de ese miedo. Pero hay muchas facetas del miedo y muchos yoes, entonces tendrás que luchar más adelante con otro y así, ¿no? Entonces, pero es importante saber que el trabajo esotérico gnóstico, la autoobservación, practicar la clave sol, la eliminación de los agregados psicológicos, aprender a meditar, todo eso, la transmutación de la energía creadora, todo eso te va a ayudar a iniciar ese trabajo esotérico gnóstico y te va a ayudar a pasar a ser el hombre o mujer del nivel número 4. Pero ¿cómo? Vamos a decir, ¿de qué está hablando ahora? ¿Ahora de hombres, tipos, números? A ver, vamos a ver. Sucede que hay 7 tipos de hombres, como mencionábamos en la introducción, ¿ok? Pero antes de pensar en esos 7 tipos de hombres, pensemos en que hay 2 humanidades, ¿ok? Para podernos ubicar bien en qué tipo de hombre, en qué número, en qué nivel estamos, hay que conocer que existen 2 tipos de humanidad. Una, la humanidad consciente, allá arriba en el mundo causal, ¿ok? Que es real, que nos vigila. Prácticamente hombres o seres autorrealizados que no cayeron en la generación animal, que están muy independientes de toda la estructura mecánica de aquí del mundo tierra. Sin embargo, gobiernan los elementos y a través de los elementos gobiernan a la misma naturaleza. Seres autorrealizados, seres conscientes, superhombres y mujeres también, ¿sí? Entonces, pero esa humanidad consciente tiene
su antípodo, que es la humanidad mecánica, es decir, nosotros, que estamos sumergidos en el sueño de la conciencia, que estamos condicionados por la luna y por el sol y por la gente y por la economía y por todo y por los teléfonos. Estamos condicionados, conectados a diferentes chips en el sistema, conectados a la red. Sin la red no podemos vivir, ¿verdad? Todos estamos ahí conectados por la red. Y en los trabajos, y en el coche, y en la casa, y nuestras pláticas son siempre para conectarnos a una red sin la cual no podríamos vivir. Aunque nos manifestemos en contra de esa red, es necesaria para vivir, pero no es necesaria para la autorrealización. ¿Okay? Entonces, somos parte de la humanidad inconsciente, de la humanidad dormida, de la humanidad mecánica, en este círculo, pero también existe la humanidad consciente. ¿Okay? Y allá debemos aspirar y debemos pensar en conectar con la humanidad consciente, con la humanidad solar. Ellos son los maestros de la Gran Logia Blanca, ellos son los seres que vienen de otros mundos, de otros planetas, de Marte. Hoy en día, de hecho, no hacen mucho ruido con estas noticias, pero lanzaron una sonda a Júpiter con la intención no de llegar a Júpiter, sino de llegar a las lunas, donde ya los científicos de la NASA saben que hay agua. ¿Sí? 3 lunas que ya tienen la seguridad de que hay agua en esas lunas. Entonces ya están viendo la manera de cómo salirse del problema que ellos mismos han creado aquí en la Tierra, ¿no? Entonces quieren escaparse de la situación y lo van a hacer, si es que la divinidad lo permite. Pero hay seres conscientes que viven en esos planetas ya, en esas lunas, que no tienen ego y que están pendientes del sistema gravísimo o del momento gravísimo por el cual estamos pasando los terrícolas, los terrestres. Entonces, ellos son la humanidad consciente, aquellos que no tienen ego, aquellos que viven en el mundo causal y que de hecho gobiernan la vida en este mundo. Y con ellos debemos conectarnos a través de las prácticas, a través de elevar nuestra frecuencia vibratoria, a través de despertar los chakras, las facultades que nos harían diferentes, por ejemplo, clariaudiencia, clarividencia, intuición, etcétera, etcétera. Entonces, ya habiendo hablado de esos 2 círculos, de la humanidad consciente y la humanidad mecánica, vamos a hablar de los 7 tipos de hombre. El primero es el hombre instintivo, mecanicista. En él predominan los centros del instinto mecánico o motor. El hombre número 2 es el hombre emocional, el individuo que se mueve en el mundo de las emociones inferiores, de las pasiones, de los deseos animales, etc. Y el hombre número 3 es el hombre meramente intelectual, el hombre que está razonando todo el día, toda su vida, que fundamenta todas sus actividades exclusivamente en el cerebro intelectual o en el centro intelectual. Recordemos que hay 3 cerebros, todos los seres humanos tenemos 3, el instintivo o motor, el emocional y el intelectual. Pero lamentablemente no usamos equilibradamente esos cerebros, sino que nos vamos por uno o por otro. La idea es que nosotros conozcamos, o la meta es que conozcamos muy bien estos 3 cerebros y que aprendamos a usarlos equilibradamente durante el día para ser seres equilibrados. De hecho, el hombre número 4 es el hombre que ha logrado el equilibrio de esos 3 cerebros y que por lo tanto no sufre, porque si su cuerpo está balanceado, equilibrado, entonces no se enferma, entonces no le molestan los demás o las emociones, todo está bajo equilibrio. Los hombres 1, 2 y 3 forman el círculo de confusión de lenguas, donde se habla en la Biblia eso, ¿no? En la famosa Torre de Babel, porque en ese círculo hay confusión de lenguas. El intelectual no entiende al emocional, el emocional no entiende al instintivo, aunque estén hablando en el mismo idioma y del mismo tema, pero no nos entendemos. Porque sucede que el emocional, por ejemplo, pues comenta un problema que existe, pero como el intelectual y el instintivo están transformando, traduciendo lo que están escuchando de acuerdo a sus propios intereses, no entienden, no tiene
realmente una captación total del problema que el emocional está manifestando. Y lo mismo pasa si el intelectual tiene un problema que quiere resolver en la sociedad. Es muy difícil porque el emocional está filtrando, y el instintivo también, esa información que está recibiendo del intelectual de acuerdo a sus propias pues, condiciones, ¿no? Emocionales e instintivas. Entonces, se filtra la información, no se traduce correctamente porque estamos funcionando desde diferentes centros y por eso hay tanta confusión en el mundo, por eso hay guerras, por eso hay amarguras, por eso hay sufrimientos, porque no nos sabemos entender. Lo que propone la gnosis aquí entonces es que nos salgamos del hombre número 1, 2 y 3. ¿Cómo? Vamos a ver. Si nosotros aprendemos a escuchar, situándonos en el aquí y el ahora, fuera de nuestras emociones y de nuestras complicaciones intelectuales también, fuera del instinto, y es terrible, pero hemos visto casos en las clases que damos de personas que son muy instintivas y que están sentados y aparentemente escuchando, pero no están escuchando. Están moviéndose en la silla, moviendo las manos, brincando las rodillas, se rascan aquí, se rascan allá, etcétera, porque son personas que no dominan sus centros, entonces el instinto les está ganando. No están prácticamente escuchando con claridad. Por más que repite uno los términos o las clases a ese tipo de personas de ese nivel, no los comprenden porque nunca salen de la parte instintiva, ¿no? Entonces también hay personas que si le estamos dando la enseñanza y le estamos explicando las cosas, pero están muy metidas en su depresión, en su amor propio, en el automérito, en la envidia, todas esas emociones negativas no permiten que esta persona realmente escuche el mensaje. No permiten que el mensaje llegue a la conciencia de esa persona. También si a veces estamos hablando de algo emocional, una práctica, por ejemplo, estamos hablando de los maestros mayores o en la misma meditación, cosas que son del centro emocional superior, pero aquel que está envuelto en el intelecto, en la mente, en el cerebro pensante nada más, no comprende lo que se le está enseñando de la emoción superior. ¿Sí? Entonces, proponemos que cada uno de nosotros, independientemente en el nivel en el que esté, sea intelectual o emocional o instintivo, cada uno tendrá que investigar eso y ser honesto y definir lo que es, pero proponemos que se salga de eso a través de la práctica del aquí y el ahora, de la clave sol también, y que se sitúe en el cero radical, en el no pensar, porque uno teniéndose en ese momento del no pensar, pueden liberarse de uno esas fuerzas superiores, esas facultades del ser que van a permitir entonces sí que tú te entiendas, comprendas a los demás y vivas en un mundo pacífico. El maestro Samael Aun Weor, fundador de esta enseñanza, también nos recomienda que una práctica con la cual todos podemos empezar a vivir nuestro camino en la gnosis es dejando de pensar por 10 minutos al día, nada más, es todo. Se sienta uno en una silla, ¿sí? En un sillón, se pone cómodo, puede cerrar sus ojos y simplemente permanecerse sin pensar, cero pensamiento por 10 minutos. Si lo intentamos vamos a ver qué difícil es, porque en ciertas capas del intelecto o en los diferentes 49 niveles de la mente empiezan siempre a surgir en una forma muy sutil pensamientos, imágenes, recuerdos, emociones, sensaciones que rápidamente nos distraen, nos sacan de esa concentración. Entonces es muy difícil lograr tener 10 minutos de paz mental. Pero es indispensable lograrlo porque ahí entonces empezaríamos a salirnos del hombre número 1, 2 y 3 para poder entrar y vivir en el hombre número 4. Se necesita, nos dice el maestro Samael Aun Weor, y comparte una lectura corta aquí, pasar al hombre número 4 antes de pertenecer al reino. El reino está constituido por los hombres 5, 6 y 7. Sí, en el reino todos se entienden entre sí, allí no hay confusión de lenguas. ¿Sí? El hombre número 5, bueno,
No sé si haya comentarios o preguntas sobre el hombre número 4, qué debemos hacer para pasar al número 4, porque entonces eso nos va a llevar al hombre número 5. Sí, porque en la gnosis se habla mucho, ¿no? Del trabajo con la sexualidad, de eliminar el yo, pero eso es parte de la ciencia alquímica o alquimista. Tenemos que saber que sin alquimia no nos vamos a poder transformar. Tenemos que definitivamente volvernos alquimistas si es que queremos trascender el estado en que estamos, porque se trata de recrearnos a nosotros, volvernos a crear, volver a nacer, como dicen en el Evangelio, ¿no? Si no volvemos a nacer, si lo viejo no muere para que nazca algo nuevo, no vamos a poder trascender. Y el Maestro Jesús a Nicodemos enseñó alquimia, pero Nicodemos no entendió, aunque era un rabí de la ley, no entendió. Entonces Jesús le explicó y le explicó una y otra vez. Y esa es la cuestión, ¿no? Que tanto el Maestro Jesús como los demás maestros de la Gran Logia Blanca, ¿no? Hermes, Quetzalcóatl, etcétera, todos ellos nos enseñan alquimia, transformación, alchemy. Tenemos que empezar a cambiar los metales groseros de la personalidad y del yo en el oro del espíritu. No es fácil, no es cuestión de creer, de que yo ya soy. No es cuestión de hechos concretos, claros y definitivos. Si uno dice, no, yo ya no tengo ego, yo ya soy una blanca palomita. Cualquier persona te dice algo y te ofende, te hiere, entonces sí tienes ego. No has eliminado el ego. Hay vestigios del ego todavía ahí y eso te hace reaccionar. Entonces, hablando de esto, hay que estar bien preparados para entrar a la ciencia de la alquimia. No es tan fácil. Y nosotros en esta escuela ponemos énfasis en eso. Porque al fin y al cabo cada cual sabrá en qué momento está preparado. Si realmente está trabajando para convertirse en un alquimista, le interesa. A mí me interesa, ¿no? No sé a ustedes. Pónganle ahí si les interesa o no aprender alquimia o ser alquimistas. Pero lo principal es prepararnos para ello. ¿Cómo vamos a querer ser alquimistas si no estamos preparados? No hemos recibido la instrucción, no hemos analizado lo que somos. Hay 3 elementos básicos para nosotros empezar a trabajar en la alquimia. Y esos 3 elementos básicos son sal, azufre y mercurio. Los grandes alquimistas lo saben y lo han enseñado, pero solo el maestro Samael Aun Weor lo explica. Sal, azufre y mercurio. La sal es el cuerpo físico, está contenida en el cuerpo físico. O sea, necesitamos un cuerpo físico para empezar a ser alquimistas. Un muerto o alguien que no tiene un cuerpo físico no podría ser alquimista. Necesitamos el azufre y el azufre es el fuego. Si no hay fuego no podemos crear dentro de nosotros los cuerpos superiores del ser. Y necesitamos del mercurio. El mercurio es aquella preparación intensa que se lleva con el enseminis. ¿Sí? Entonces, aquí no promovemos creer, ¿no? De hecho, la ciencia gnóstica se sale de las creencias. Es cuestión de experimentar, de tener un interés de experimentar, ok. Si me dices que necesito sal, azufre y mercurio, ok. El sal es el cuerpo físico, pero ¿qué tipo de cuerpo físico tengo? Quiere decir que mi cuerpo físico tengo que aprender a verlo como el templo del tercer logos, del Espíritu Santo, que es el que va a hacer la creación. Entonces, tengo que aprender a verlo como un templo y cuidar de él. ¿Sí? Si nuestro cuerpo físico está enfermo, lo primero que hay que hacer para prepararnos en la alquimia es curarlo de cualquier enfermedad. Cuando ya tu cuerpo está energetizado y sano y fuerte, entonces ya estás preparado o preparada para entrar al otro paso, que es trabajar preparando el mercurio de la alquimia. Y el mercurio, ya dijimos, es el trabajo con el enseminis, que empieza con el color negro, con el cuervo. Entonces este cuervo representa el caos, la muerte en sí, es decir, este cuervo o lo que hay de negro en nosotros tiene que morir para que entonces surjan las aguas blancas, la paloma blanca, el swan, el ganso, el swan blanco. Entonces, cuando el color blanco surge,
en el alquimista entonces está preparado ya para trabajar con el fuego, con el azufre. El fuego es el azufre. ¿Sí? Entonces, ya cuando las aguas están blancas, empieza el trabajo más intenso con la pareja, con el azufre, y entonces empiezas a elevar a la serpiente Kundalini, que es el mismo azufre, es el fuego azufrado. Pero tenemos que eliminar lo impuro del mercurio, o el mercurio impuro, o el mercurio arsenicado, como dice el maestro Samael Aun Weor en términos alquímicos. Entonces, realmente, para no hablar mucho de eso, nosotros tenemos que volvernos hacia adentro de nosotros mismos y analizarnos constantemente, todos los días, cómo está siendo nuestra vida en la mente, en el corazón y en el sexo, cómo estamos viviendo nuestra vida. Ahorita mismo, no, obsérvate a ti mismo, hazte consciente de dónde estás, de quién eres, de qué es lo que estás escuchando, de qué valor tiene esto para ti. Reflexiona, pon atención. Es lo único que pedimos por estos medios. Todo lo demás ahí está, la enseñanza ahí está, es gratis. Pero es necesario que aprendamos a poner atención, porque eso sí no lo vamos a poder hacer por ustedes. No, eso sí, cada uno de ustedes tiene que poner atención, tomar sus notas, sentarse y hacer ese inventario de sí mismo y decir, ok, ¿dónde estoy? ¿Ya seré un hombre número 5, o 6 o 7, o todavía estaré en número 1, 2, 3? O tal vez estoy en el cuarto número o en el cuarto tipo de hombre. ¿Cuál es en verdad nuestro nivel? Porque suponiendo que ya el hombre número 4 se prepara y empieza a trabajar sobre sí mismo con la ciencia de la alquimia, entonces un día llegará en que logrará crear dentro de sí mismo el cuerpo astral. Un cuerpo astral de carne y hueso como este, pero en otro nivel, en otra dimensión. Eso le daría la categoría del hombre número 5. Un hombre número 5 posee un cuerpo astral y sabe que lo posee, sabe que lo tiene y lo usa a voluntad. El hombre número 6, entonces se ha creado un cuerpo mental y sabe que lo tiene y sabe que lo posee y lo usa para bien de la humanidad. Pero también existe el hombre número 7 y es aquel que posee un cuerpo causal y sabe que lo posee y vive consciente en el mundo causal también. Entonces, en la ciencia alquímica se propone crear 3 cuerpos solares, porque el cuerpo físico y el cuerpo etérico vital ya los tenemos. Solamente hay que convertirlos en solares para que ya unidos o sumados a los 3 cuerpos que hemos de crear, entonces tenemos 5 cuerpos solares, que son como resultado la pentalfa dentro de uno. Lo harían a uno hombre verdadero o una mujer solar. Pero es importante conocer todo eso si es que realmente queremos dejar de ser de la pila, de la torre de Babel, de la confusión de lenguas. ¿Sí? La confusión de lenguas es el problema más grande de la humanidad. Ahí están los hombres y mujeres 1, 2 y 3 en la torre de Babel. Estos son los que verdaderamente han hecho mucho daño, nos dice el maestro Samael. Dice el maestro Samael que él siente que las jerarquías divinas deberían ya apartar al hombre 1, 2 y 3 y dejar en paz a los hombres 4, 5, 6 y 7. Porque los hombres 1, 2 y 3 están causando problemas desde hace mucho tiempo y no se entienden entre sí. Esto es real, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos luchando por tener gente interesada en meterse al hombre número 4, porque es el hombre equilibrado. Y de él puede salir el 5, 6 o 7, que es crear los cuerpos solares. Pero siempre hay esa interferencia, siempre hay esas reacciones de los otros tipos de hombre que desequilibrados nos ven raros, nos ven como locos. Dicen, esos gnósticos están locos, esos gnósticos hablan de esto y lo otro. Pero no se dan cuenta que son ellos que están filtrando o están traduciendo incorrectamente la información que nosotros estamos difundiendo o lo que nosotros hacemos o vivimos. Entonces siempre hay ese conflicto, ese problema, ¿no? Entonces tiene razón el maestro, ¿no? Él dice, yo creo que las jerarquías divinas deberían ya apartar esos 3 tipos de seres y dejar en paz al 4, 5, 6 y 7. Porque nosotros, si esta tierra estuviera habitada nada más
por seres humanos del cuarto nivel, pues sería un paraíso. Porque el cuarto tipo de hombre es aquel preocupado por cambiar, es aquel dedicado a sus obras, es aquel dedicado a la obra del Padre, es aquel dedicado a los 3 factores de la revolución de la conciencia. No es perfecto, pero está consciente que no lo es y está buscando llegar a trascender, llegar a convertirse en perfecto. Pero el hombre 1, 2 y 3 no le importa nada de esto. No entiende nada de esto. De vez en cuando hay algunas personas que se interesan en el conocimiento y vienen a la gnosis, les enseñamos y muchos se van. La gran mayoría se van, porque no son capaces de salir de cualquiera de esos 3 tipos inferiores, porque no aplican la ciencia. O sea, la ciencia gnóstica es para todos y sí da resultados, pero habría que hacer un esfuerzo aplicando las prácticas que la gnosis promueve para poder salir de esos 3 niveles y entrar al cuarto nivel, al cuarto tipo de hombre, del cual saldrán, como ya dijimos, el hombre 5, 6 y 7, aquel con el cuerpo astral, con el cuerpo mental y con el cuerpo causal, creados y solares. Esto es maravilloso, ¿no? Porque eso nos haría, si tuviéramos esos 4 o esos 5 cuerpos solares, eso nos daría la calidad de el hombre solar. Nos habríamos creado, de hecho, dentro de nosotros un sistema solar psicológicamente hablando. Entonces podríamos salir en nuestro cuerpo astral a otro planeta. Y sería para nosotros una realidad eso de que hay humanidades en otros planetas. Podríamos convivir directamente con el cuerpo astral, con las jerarquías solares, con los habitantes de Venus o de Júpiter o de las lunas de Júpiter, etc. Sería para nosotros una terrible realidad eso. Mas como no tenemos esos cuerpos creados, ese es el problema, ese es el conflicto, ¿no? Y el problema es que la gran mayoría de la humanidad está en el 1, 2 o 3. Son muy pocos aquellos decididamente dedicados al cambio, entrando al nivel número 4. ¿Okay? El número 4 es el hombre que ha equilibrado los centros de la máquina orgánica. Es el hombre que ya posee una luna que se ha creado, una luna psicológica. Es el mismo que ya ha creado un centro de gravedad consciente. Este tipo de hombre está listo para entrar en las actividades del reino. Yo preguntaría eso, ¿cuáles han sido tus actividades hoy, este día? Tú podrías hacer una lista de las actividades que tuviste. ¿Cuáles de esas actividades fueron dedicadas al reino, al Padre, a la divinidad? ¿Y cuáles de ellas fueron dedicadas nada más a hacer dinero, a ser una persona respetuosa en la sociedad, etcétera? Que está bien, ¿no? Hay que hacerlo, pero no hay un equilibrio. Dedicamos demasiado tiempo a las cosas, demasiado tiempo viendo televisión, demasiado tiempo en las charlas ambiguas sin sentido alguno, demasiado tiempo en el alcohol, en las drogas, en la fornicación, en el deseo y todo eso, y muy poco tiempo aplicamos para la divinidad, para el despertar de la conciencia. Siendo sinceros, ¿verdad? Entonces, es importante equilibrar esas fuerzas y es necesario, abrumadoramente necesario, empezar a eliminar el yo, porque ese yo es el que nos tiene en jaque y ese yo es el que nos causa el dolor y el que al final de las 108 existencias nos arrastra al abismo, lamentablemente. Entonces, dijimos que para crear una luna psicológica o centro de gravedad permanente, hay que apelar a esa tercera fuerza, que es la fuerza del trabajo esotérico dentro de nosotros. En este trabajo esotérico, pues uno se debe estar autoobservando, ¿no? Volviéndose consciente de lo que está viviendo, volviéndose consciente de sus retos emocionales y sus retos intelectuales también. ¿Sí? Entonces les invitamos a aplicar esto en su vida. Vamos a ver si tienen algunas preguntas o comentarios. Ya tenemos 45 minutos hablando aquí. Les agradezco a todos sus comentarios y saludos, pero trataré de ir exclusivamente a los que merezcan o que necesiten una explicación, es decir, a las preguntas, ¿sí? Así que aprovechamos. Si no cubrí algún material que necesitan conocer o alguna pregunta que tengan sobre los temas que querían, pueden hacerlo aquí, tal vez nos dé tiempo. Adelante, Juan Salas, haz tu pregunta.
Es cierto, dices, apa, moros, todos tenemos la chispa divina, de aquí en adelante todos aprendamos a autoobservarnos y a vivir el aquí y el ahora. Sí podemos, sí, sí se puede. Hagamos el esfuerzo. Muy importante es también unirnos a grupos en forma presencial, ya que ya pasó la pandemia y todo, donde podamos en grupo, en comunidad, practicar estas cosas. Te da más fuerza, ¿sí? ¿Cómo se puede alimentar en cuerpo voluntario? No entiendo bien la pregunta, si la puedes escribir nuevamente. ¿Cuál es ese cuerpo voluntario? Entonces, ¿cuál es el cuerpo etérico y dónde está? Muy bien, buena pregunta. El cuerpo etérico es la parte tetradimensional de nuestro cuerpo físico. O sea, es como el doble del cuerpo físico, pero vive en la cuarta dimensión, en el tiempo. Porque nuestro cuerpo tiene un tiempo, ¿no? Tiene una cuarta dimensión, ¿sí? Porque tiene la edad. Esas vivencias de la edad viven en la cuarta dimensión, quedan en los registros akáshicos de la naturaleza en la cuarta dimensión. Entonces el cuerpo etérico está en la cuarta dimensión. ¿Ok? A ver, ¿qué más? ¿Otras preguntas? ¿Por qué no puedo ver sus otros comentarios? Ah, bueno, hay que darle clic aquí. Y gracias a todos por comentar. ¿Qué dice aquí? ¿Que alguien quiere participar en este video? ¿De verdad? A ver, yo voy a probar. Aunque sea una interacción de un par de minutos. No sé si se pueda. Gracie, ya no. Ya no quieres. Bueno, ya, la verdad, creo que ya no quieren. Se arrepintieron. A ver. Bueno, ahí voy a seguir. Vamos entonces con sus otras preguntas. ¿Me puedes dar, por favor, una buena práctica para transmutar la energía? Ok. El tema de hoy no es de la energía, pero con mucho gusto vamos a decir algo. Una de las formas para nosotros transmutar la energía. A ver, un segundo aquí, no sé qué pasó. Ahí estamos. Es el pranayama. Con el pranayama nosotros podemos ir preparando el mercurio, lo que decíamos. Y es realmente la práctica que todos los seres humanos, cuando llegamos a la gnosis, debemos aprender a hacer, porque hay que preparar definitivamente el mercurio. Y realmente, técnicamente es un poquito complicado, hay que aprenderlo, pero básicamente es cuestión de usar tu mano, los dedos, el índice y pulgar, y empezar a inhalar. Cubres una fosa, inhalas con la que no está cubierta, cubres esa, cubres ambas, exhalas por la otra fosa e inhalas por esa que exhalaste, la cubres, exhalas por la otra y ese es un pranayama. Hacer 7 por lo menos en la mañana y 7 en la noche. Obviamente hay mucho más que hablar sobre esa práctica, pero para que empiecen a hacer algo ya así rápido, y eso se hace uno sentado cómodamente en una silla que no tenga respaldo de metal, que no haya obstrucción en la espina dorsal, porque en la espina dorsal tenemos a Ida y Pingala, que son los dos testigos del Apocalipsis a través de los cuales sube, no el fuego sagrado, sino sube el mercurio que ha llegado al nivel número 3. Y después vamos a hablar de los diferentes tipos de mercurio, las diferentes transformaciones por las cuales pasa la energía creadora. Pero ahí en nuestra página hay mucha información. Esta práctica es buenísima, lo que es el pranayama, porque te regenera tu cuerpo, te cura, te lleva al contacto con la Madre Divina, te reactiva tu impulso sexual también, te da mucha vitalidad, desarrollas la mística, es digamos, un tipo de yoga, porque la palabra yoga significa unión con Dios también, es muy similar a la religión. Entonces, con esa práctica, si tú estás orando a la Madre Divina, también entonces
empiezas a conectar con las fuerzas superiores y tu vida empieza a cambiar. Y entonces no tienes tantos deseos mojados o sueños mojados o poluciones nocturnas, etc. Entonces es importante empezar a ahorrar la energía creadora con el pranayama. Ok. Dices, Can de José, creo que tenemos que hacer un súper esfuerzo para autoobservarnos porque fácilmente nos distraemos porque la mente nos traiciona. Efectivamente, hay que poner mucha atención. Dices, Machado Rentería, la mente humana es como un lago, pero en desorden actualmente, ¿no? Hay que calmar esas aguas de ese lago, definitivamente, a través de las disciplinas de meditación, a través de los mantras de meditación. Entonces, cuando morimos, ¿dónde se queda el cuerpo etérico? En la cuarta dimensión. Y cuando volvemos a nacer, entonces nuestro cuerpo físico resulta de la unión sexual del hombre y de la mujer o del padre-madre con el modelo similar al cuerpo etérico. A ver, no sé por qué no veo sus comentarios, ¿eh? Ahí me disculpan, pero no puedo leerlos. Bueno, tal vez acá. Ok, en este plano se queda solo la personalidad, sí. Ya pronto vamos a hablar de esos temas de la vida y de la muerte también. Ok. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Comenten, pregunten. ¿Qué opina del Tao de estos tiempos? El Tao. Me encanta. Hay que vivir en el Tao. El Tao es ese tercer estado de conciencia. El Tao es la continua observación de nosotros mismos. El Tao es el cesar de las complicaciones mentales, de las proyecciones mentales. El Tao es la plena conciencia de ti mismo, del estado en que estás viviendo, del aquí y del ahora. El Tao es el sendero del medio. El sendero del medio no admite ningún tipo de identificación ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, ni hacia los buenos ni hacia los malos, ni hacia los ángeles ni hacia los demonios, sino que vives el sendero del Tao, siempre firme, siempre enfocado en lo que quieres, para llegar hacia allá, hacia la divinidad. No, el Tao es excelente, hay que practicar el Tao, hay que salirnos de las complicaciones mentales, de las proyecciones mentales, de las dudas y estar presentes en casa aquí y ahora. Ese es el Tao. Y cuando lo practicas sabes que el Tao es radical, porque si uno no muere en sí mismo, si los yoes no mueren, si uno no muere en sí mismo, entonces no es posible tener el Tao. O sea, en la actualidad el Tao no es algo que tengamos ya como propiedad, que hayamos dominado. El Tao es, digamos que un maestro como Jesús, como el Buda, sí tienen el Tao encarnado, pero para nosotros es teoría nada más, porque no somos capaces de dominar nuestra mente, ni nuestras emociones, ni nada de lo demás, que es lo que nos saca del centro, del aquí y del ahora. El Tao es el centro, y el centro es tú mismo, y el centro del universo y del cosmos y de la galaxia está en ti mismo, en tu Tao. Pero si no estás en el Tao, no es posible para nada la conexión con esos planos superiores, con esas divinidades superiores, con la divinidad en sí. Vean cómo estamos tan dormidos, tan ignorantes de esto. La gente con las creencias piensan que viven en el Tao, piensan que viven en Dios y que Dios vive en ellos. Pero es una creencia nada más. Y las creencias pertenecen a la mente intermedia y no a la mente objetiva, que nos conectaría radicalmente y directamente con las realidades en los mundos superiores. Entonces, no todo aquel que dice ser taoísta es taoísta, no todo aquel que dice tener el Tao tiene el Tao, no todo aquel que dice estar autorrealizado está autorrealizado, no todo aquel que dice ser maestro es maestro de verdad. Solo aquel que experimenta el Tao en sí mismo como una vivencia directa, propia, aquí y ahora, sabe quién es quién. Y con eso termino. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.